Buenos días, en este video se dará cuenta de la relación entre la historia china a partir de 4 sucesos relevantes y la teoría de desarrollo maoísta, buscando explicar por qué el país es como es a partir de una perspectiva histórica, institucional y teórica. Nuestro grupo está conformado por Juan Basto, Alejandra Botía, María Fernanda Ovalle y Lina Murillo. Ahora vamos a hablar sobre la etapa del Imperio Chino. Cuando nosotros pensamos por sí solo en lo que es un imperio, se nos vienen a la mente imágenes de territorios muy grandes, de una centralización del poder y por supuesto de lo que es una metrópoli que extrae recursos de otra, incluso también ejerce cierta influencia sobre una periferia. Esta ha sido una estructura de dominación que ha marcado toda nuestra historia, desde Roma hasta el Imperio Británico, pero podemos preguntarnos, ¿tiene esto algo que ver con el maoísmo? En primer lugar, podríamos decir que no. Por supuesto que estas tienen posiciones completamente opuestas. Por un lado tenemos al imperio, que tiene estas lógicas de jerarquías y de explotación. Frente a este tenemos al maoísmo, que más bien tiene unas lógicas completamente diferentes que vienen a buscar la liberación de los oprimidos y una revolución desde sus bases. Sin embargo, si profundizamos un poco más allá, podemos ver una profunda relación dialéctica entre estas. A modo de antecedentes, Mao Zedong y los teóricos maoístas estaban analizando el mundo en el que vivían, un mundo que estaba profundamente marcado por un imperialismo occidental. Para ellos, la China semicolonial de principios del siglo XX era un ejemplo paradigmático de cómo el imperio estaba operando como en otras naciones. Las potencias extranjeras no solo controlaban la economía, sino que imponían todas las reglas que querían y por su parte la burguesía local en muchos casos actuaba como cómplice o no hacía nada frente a este sistema de explotación. En esencia, esta teoría maoísta surgió como una respuesta a toda esta realidad imperial. Mao observó cómo la lucha de clases tradicional, a la cual pues no desmeritó, puesto que tomó muchísimas ideas frente a el socialismo que se estaba implementando allí, no aplicaba del todo para el contexto de China, puesto que socialismo como tal se enfocaba en un proletariado urbano y por su parte China tenía la gran mayoría de su población campesina. Entonces lo que hizo Mao fue reorientar toda la lucha revolucionaria, poniendo en el foco al campo como la principal fuerza motriz de lo que iba a ser la posterior revolución. Para Mao, el imperialismo no solo era una forma de dominación económica y política que ocurría entre países, sino que también era una organización social global donde los países industrializados del centro explotaban a la periferia. Esta relación también se estaba reproduciendo de manera interna en los países, en el caso de China, en el cómo las ciudades oprimían al campo y de qué manera las élites estaban beneficiando de la opresión a las mayorías. Lo que vino después fue la movilización del campesinado, la construcción de bases de apoyo en las zonas rurales, el cercamiento de las ciudades desde el campo y pues fundamentalmente todo esto representaba este objetivo de invertir esta relación de poder que estaba impuesta por el imperio. Era una lucha por una autodeterminación nacional y al mismo tiempo una lucha por una justicia social. En ese sentido, el maoísmo se convirtió en una teoría antiimperialista por excelencia, puesto que no solo denunciaba la opresión extranjera, sino que también ofrecía vías para superarla a través de la movilización de quienes eran las masas oprimidas. Ahora vamos a hablar sobre un hito histórico, el cual significó un punto de inflexión dentro de la historia china, el cual es la Revolución China de 1949. En el contexto nacional encontramos la Guerra Civil de 1927 a 1949, la cual propició el escenario para que se diera la Revolución comunista china. Esta guerra civil se dio a partir de la división ideológica de dos partidos políticos. En el primer lugar encontramos a los nacionalistas, precisamente que ya venían con un proceso gubernamental desde la finalización del el Imperio Chino, y por otro lado encontramos el Partido Comunista. Posteriormente se observa una división de esta guerra civil, inicialmente de 1927 a 1936. Esta interrupción se da por la guerra sino-japonesa, en la cual pues evidentemente Japón estaba tratando de adquirir nuevos territorios dentro de precisamente el territorio chino.
Sin embargo, estos dos partidos, tanto el nacionalista como el comunista, se unen, firman, digamos que tienen un acuerdo de paz y este obviamente ya finaliza en 1946, cuando obviamente pues gana China, y también se da la división de estos dos partidos, dadas las diferencias ideológicas que persistían en el momento. Finalmente, la Revolución Popular China se da con el establecimiento de la República Popular de China, fundada el 1 de octubre de 1949 por Mao Zedong, cuando el Ejército Rojo evidentemente les gana a los nacionalistas. Estos se resguardan en Taiwán con apoyo de Estados Unidos y posteriormente comienzan una serie de consecuencias en parte gracias a esa revolución. Es así como se inicia con el primer plan quinquenal, gracias a la aprobación dentro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, originada en Beijing. Asimismo, se ponen en práctica distintas reformas, no solo agrarias, sino también de índole jurídico, en tanto a la ley de matrimonio, en cuanto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, digamos que se dio mayor paridad en este momento histórico a la que se había visto anteriormente. También se inicia con la prohibición, digamos que de la prostitución, los juegos de azar, también la prohibición del opio. Y no hablando solo en términos económicos, sino también dando una vista a la transformación de las normas, tanto éticas como morales, que cambiaron las dinámicas pues de estilo de vida de la población china. Para relacionar la teoría de desarrollo maoísta con la revolución china, hay que tener algo clave y es que no solo se relaciona en cuanto a que es la cuna de la teoría de desarrollo maoísta, sino que también hay unos factores que predominan dentro del nexo histórico. En primer lugar, encontramos que evidentemente esta teoría es hecha para los países colonizados. En este momento había una injerencia directa a nivel histórico en China en cuanto a la injerencia precisamente de Estados Unidos con los nacionalistas y también lo que era la Unión Soviética con los comunistas. Se plantea precisamente que para ser un país hay que dejar de ser una colonia, hay que romper con esta barrera de dependencia en cuanto a la injerencia de países precisamente extranjeros. Y por otro lado encontramos también distintos actores que son fundamentales para generar este tipo de desarrollo en torno a la Revolución Popular China, que fueron los campesinos. Los campesinos cumplieron un papel digamos que demasiado importante en cuanto al apoyo que le dieron a los comunistas, ya que sin esta población, sin este actor fundamental, pues no se podría llegar a esta ganancia de lo que fueron las reformas agrarias. Estas reformas agrarias inicialmente lo que provocaron fue romper principalmente este sistema feudal que ya se venía teniendo desde el imperio a pasar a un sistema más en movimiento, en cambio, que era lo que pensaba Mao. Lo que generó fue precisamente esta transformación sistémica de la economía en cuanto a que se comenzó a expropiar a los terratenientes y estas tierras se distribuyeron de manera igualitaria al campesinado y así a la población pues, del territorio chino. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que se rompió con esta jerarquía, con esta pirámide impuesta pues precisamente por el sistema feudal y se constituyó un nuevo sistema sociopolítico donde Mao era aquel que presidía dentro de la pirámide. Es decir, que había una centralización del poder en este momento, pero que reconocía fervientemente el trabajo del campesinado y asimismo del proletariado. Es así como se pasa de una planificación, de un desarrollo en torno a fuerzas productivas basadas en el confucianismo, en ese sistema que se venía dando desde el imperio, a la alianza de las clases, en torno al campesinado, en torno también al proletariado y por supuesto a una burguesía nacional, una burguesía que presidía como una intermediaria para que funcionara la economía de China y precisamente poder pasar de una inflación supremamente alta a una economía funcional a partir de la alianza de clases. La República Popular China y la teoría maoísta están profundamente entrelazadas, ya que el maoísmo fue la ideología oficial del Partido Comunista China durante la época de Mao Zedong. Esta teoría es una variante del marxismo-leninismo y está adaptada por Mao para la realidad china, enfatizando la revolución campesina y la lucha de clases como motores sociales. Desde la fundación de la República Popular de China en 1949, el maoísmo fue el que guió a las políticas del país, incluyendo reformas agrarias, el gran salto adelante y la revolución cultural, por lo que podemos ver que esta teoría de Mao pues fue bastante influyente a lo que hoy en día consideramos a China como una potencia. La relación que tienen con la República Popular de China
Es uno, pues que está enfatizada en la importancia de la revolución campesina, del campesinado, dejando a un lado pues las clases urbanas, dejando a un lado también las luchas de clases y fortaleciendo la autosuficiencia nacional, no permitiendo que otras empresas del extranjero ingresaran a sus tierras y montaran empresas, sabiendo que ellos mismos podrían montar estas empresas con la gente que ya tenían. El maoísmo también promovía la idea de una guerra prolongada y la necesidad de un liderazgo. Cuando nos referimos a la guerra prolongada, aunque no estemos en un conflicto bélico, sí se ha mantenido una guerra por quien, ejemplo, Guerra Fría, quien llega a la Luna. Ahorita tenemos esta guerra pues de aranceles entre China y Estados Unidos, la guerra por la tecnología. Entonces China siempre ha estado como también dando de qué hablar y demostrando pues su importancia a nivel mundial. También la necesidad fuerte de un liderazgo para guiar un gran cambio social. Con todo esto podemos también, digamos, ver cómo funcionaba la República Popular China en 1999. Como ya lo indicaba, pues la reforma agraria, el Gran Salto y la revolución cultural fueron bastante importantes en esta economía. Sin embargo, después de la muerte de, de Mao en 1976, pues esta teoría empezó a perder un poco de fuerza y todo lo que había realizado también, puesto que la persona que acogió el poder, Deng Xiaoping, lo llevó a una combinación del socialismo con el capitalismo. Aquí también podemos, digamos, evidenciar algo de la teoría de Mao con una línea del tiempo. En 1949 Mao se proclama la República Popular de China y tras la victoria pues, del Partido Comunista en la Guerra Civil contra Kuomintang en 1968 y 1962 se implementó pues el gran salto hacia adelante, una campaña para industrializar el país que termina en una gran crisis económica y una gran hambruna. También se desarrolla la revolución cultural, que es un movimiento para reafirmar el comunismo que provoca caos social y persecuciones políticas. Como podemos observar, más que todo, digamos, esta teoría se enfoca en el desarrollo del campesino, a diferencia pues de otros movimientos comunistas y de otras teorías que se centraban más en la clase obrera urbana. Mao se centró más en la clase campesina. El liderazgo centralizado, puesto que lideró pues, el partido político con una visión clara y autoritaria, consolidando el poder político y militar. También una reforma agraria que implementó políticas para la redistribución de tierras y eliminar un sistema feudal, ganando de esta manera el apoyo masivo de los campesinos. Y algo muy importante en esta teoría de Mao son las movilizaciones masivas, pues utilizó tácticas de guerrilla y movilización popular para derrotar a Kuomintang. Seguimos con la siguiente parte. Continuando con el último periodo de tiempo que vamos a analizar, nos vamos a centrar en la actualidad de China y en su relación con la teoría maoísta. Se encontrarán algunos puntos de convergencia y otros de divergencia, ya que su forma de operar eh, coincide en muchos puntos fundamentales con la teoría maoísta, aunque otros han sido más actualizados y más adaptados. En primer lugar, se puede ver cómo siguen practicando la centralización del poder, ya que el Partido Comunista, el mismo que lideró la República, es el que sigue en el centro del poder. De esa forma siguen creyendo en la efectividad de la unificación de la ideología, así como se puede ver actualmente con el presidente en turno de China, el cual sigue evocando discursos en los que resalta la eficiencia y los logros que tuvo las revoluciones anteriores para no perder la fidelidad de los mismos ciudadanos eh, la, en el régimen. Por otro lado, un elemento específico que analizaremos será la planificación económica. En ese momento, el maoísmo tenía un método de proyección quinquenal, lo cual si lo traemos a hoy en día, China sigue aplicando este método en el mismo periodo de tiempo. Ahora, acerca de los sectores económicos en los que se concentraban, en ese momento se concentraban más que todo en el sector agrícola y en el sector industrial. Hoy en día, gracias a los resultados que han tenido sus revoluciones y han avanzado, se tiene más que todo en cuenta el enfoque en el sector de la energía y de la tecnología y de la defensa nacional. Otro elemento de esta planificación es la autarquía económica, la cual es proveniente de esta teoría que estamos analizando del maoísmo, la cual en su momento fue definida y aplicada como la independencia total de otros países y la autonomía tanto agrícola como industrial y de procesamiento de productos. Ahora, si lo traemos a hoy en día China, si bien
La aplican parcialmente, ya que sí son un gran incomparable en la industria mundial y son productores a gran escala, entran en un ciclo en el que todo lo que producen pues depende de la compra extranjera y todo lo que producen es para llevarlo al extranjero. Un ejemplo de esto es la reciente, pues, las noticias que han salido sobre el auge de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, donde China ha mostrado la producción en masa que tiene en su territorio de productos que son consumidos a nivel mundial. Ahora, refiriéndonos a la intervención estatal, poniéndola en el contexto del maoísmo, lo veían como totalmente necesario y era un punto fundamental de su teoría, ya que tenían que tener control total sobre la economía por algunos objetivos con los cuales defendían, que era para su cambio social, para la autonomía total sobre otros países y para eliminar las desigualdades económicas. Por otro lado, China hoy en día se ha flexibilizado con algunos de estos puntos, como lo es el libre mercado y la inversión privada. Esa última era totalmente inconcebible, como por el punto que tocamos anteriormente, que era la autarquía económica. Eh, Aunque por otro lado, China sí sigue defendiendo que es necesario intervenir en sectores fundamentales de su economía, como lo es la tecnología. Ahora bien, en ese momento el maoísmo exportaba su revolución, ya que su contacto con el mundo era mostrar su revolución como un referente y como un modelo a seguir de cambio social. Mientras que ahora China se centra más que todo y tiene relaciones de diplomacia. Si bien trabajan en su cambio político internamente, su relación con el mundo es a través de espacios de participación internacional que se dan y más que todo mostrando un interés netamente de crecimiento económico.